Mateo capítulo 5, versos 10 al 12. Las Sagradas Escrituras dicen: Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y persigan y digan contra vosotros toda clase de mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Palabra de Dios. Bueno, como ya les anuncié, esta es la bienaventuranza, la octava, y hoy vamos a finalizar esta parte de las bienaventuranzas. Y es interesante ver la posición en la cual ¿por qué Cristo deja esta bienaventuranza de último? Y creo que si recuerdan un poco, el Señor nos ha estado describiendo cómo identificar a un miembro de su reino, cómo identificar o cómo se identifica a un miembro de su reino. Y entonces, los miembros de este reino, ya hemos visto, son personas humildes, personas que lloran por sus pecados, personas que son pacificadoras, personas que buscan siempre la gracia de Dios para expresar a la naturaleza de lo que es ser cristiano, reflejar al Señor en sus vidas. Y bueno, las primeras 7 bienaventuranzas, el incrédulo, el mundo, probablemente no tenga mucho inconveniente. Obviamente que sí, pero hay algunos que pueden decir, ok, sí, esto de ser pobre en espíritu, de estar triste por el mal que hay en el mundo, de ser manso, de desear la justicia, de ser misericordioso, andar en rectitud y limpieza de corazón, ser pacificador. Ok, aunque eso no va en armonía con lo que el mundo desea, un incrédulo de corazón, digamos, noble, podrá identificarse en algo con estas 7. Pero esta última es un asunto complejo para la carne, porque Cristo está diciendo que nos gocemos y alegremos y saltemos de gozo cuando sufrimos persecución. Que le demos gracias al cielo y nos inundemos de una alegría impresionante cuando somos calumniados, cuando somos vituperados, cuando somos víctimas de muchos ataques por causa de la justicia y por causa de Cristo. Bueno, esto no es algo que le agrada para nada a la carne. ¿O quién quiere ser perseguido? ¿O quién quiere ser calumniado? ¿Quién quiere ser vituperado? ¿Quién quiere ser atacado? Nadie. Y cuando eso pasa, entonces nuestra carne se levanta. Y aunque hoy día Latinoamérica no está experimentando persecuciones contra los cristianos como sucedió en el siglo XVI o XVII con la Inquisición, no obstante, hoy día aún hay muchos que están siendo perseguidos, ya sea físicamente, ya sea violentamente, o ya sea de algunas de las otras maneras que nos
presenta el Señor. Por lo tanto, esta bienaventuranza sigue siendo vigente hoy día. Y vamos a revisarla a la luz de 3 encabezados. Hoy vamos a estar viendo el Rey Jesús y los perseguidos. El Rey Jesús y los perseguidos. Y vamos a estudiarla bajo 3 encabezados. El primero es la causa de la persecución. ¿Por qué son perseguidos estos bienaventurados? Cristo dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Entonces aquí el Señor nos explica cuál es la razón de esta persecución. ¿Por qué razón? Cristo la digamos, está delimitando, porque no toda persecución que sufre el cristiano es bienaventurada. No toda calumnia que sufre el cristiano necesariamente entra en esta bienaventuranza. ¿Por qué? Porque, bueno, el Señor es claro y Él dice que los que son bienaventurados por esta persecución son aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Por causa de mí, dice el Señor. Luego, entonces, hay cristianos que, qué sé yo, se meten a un hospital, a un sitio del hospital donde hay mucha gente que está con ciertas enfermedades y dolencias. Lo que necesitan es cierta paz y tranquilidad y no ruido. Y a usted se le ocurrió la buena idea de entrar a ese sitio y con voz fuerte empezar a predicarle sobre el infierno y la necesidad de arrepentirse. Y entonces el personal médico y el personal de seguridad lo saca de ese sitio y usted dice, soy bienaventurado porque me persiguieron por causa de la justicia. No, usted fue imprudente. Y entonces hay persecuciones o hay, digamos, comentarios negativos que se dan por imprudencia de algunos cristianos. Y cuando eso pasa, entonces no tienen la promesa de esta bienaventuranza. Cristo es claro. Es solamente por causa de la justicia. ¿Qué es la justicia? Bueno, es ser y hacer todo lo que ya hemos visto en las bienaventuranzas. Y cuando uno anda en esta vida de esta forma dichosa, reflejando a Cristo en nuestras vidas, entonces el mundo nos persigue. El mundo nos aborrece. Recuerden, el mundo ama el orgullo. El cristiano ha mortificado el orgullo, ha mortificado la autosuficiencia. Por eso el mundo no lo ama. El mundo ama y admira a los que son ricos y altivos. Cristo dijo que el miembro del reino viene ante Dios como un pobre mendigo. Reconoce que no tiene ningún valor en sí mismo. Él se mira así como un pobre de espíritu y esa actitud no le gusta al mundo. El mundo ama e incita a las personas a que anden con una elevada autoestima, con el gozo mundano. Pero ya Cristo dijo que los suyos andan más bien en una actitud de tristeza, de luto,
a causa del mal que está en sus vidas y en el mundo, y por eso el mundo lo odia. Cristo ya nos ha mostrado que el cristiano no confía en sí mismo. Por lo tanto, él anda en este mundo mansamente, humildemente, buscando siempre la misericordia de Dios. Eso al mundo no le gusta. El cristiano no confía en su propia justicia. El cristiano no confía en su propia rectitud. Siempre tiene hambre y sed de justicia. Al mundo eso no le gusta. El miembro del reino de Cristo no es como esas personas que el mundo ama. Los valores del miembro del reino de Cristo son contrarios a los del mundo. Él ha sido objeto de misericordia, por lo tanto es misericordioso. Y al mundo no le gusta mucho eso, lo ve como una debilidad. Por esa razón somos perseguidos, somos pacificadores. Al mundo, aunque le gusta estar que no haya violencia, guerras, pero realmente cuando les va mal o alguien le hace algo, entonces ellos responden violentamente. Y cuando ven que los cristianos actúan pacíficamente, eso no les gusta. El cristiano tiene un corazón que ha sido limpiado y anhela y desea hacer lo justo, lo recto, lo bueno, lo santo. El mundo ama lo malo y entonces, por eso, cuando el cristiano vive a la luz del sermón del monte, él sin intención se convierte en juez de los malos. Y los impíos que están a su alrededor lo odian. ¿Por qué? Porque él no hace conforme a las maldades del resto. Bueno, ¿cómo responden los pecadores cuando están frente a la luz y a la sal de este cristiano? Actúan odiándolo. Y el odio se manifiesta en muchas clases de persecuciones. Esta es una bienaventuranza que uno quisiera decir, bueno, más bien quiero perderme el gozo y las recompensas que trae, porque realmente es difícil. Y sí que es difícil. Pero cuando uno comprende la promesa de bendición que da Cristo, entonces, aunque no vamos a buscar la persecución, cuando ella venga, vamos a entender por qué Cristo dice que somos dichosos, bienaventurados. Y no solo Cristo mencionó esto de las persecuciones. Los apóstoles en sus escritos nos dieron la misma bienaventuranza. Miren lo que dice Primera de Pedro, en el capítulo 4, versos 12 al 16. Dice Pedro: amados, no os maravilléis por el fuego de prueba que ha venido entre vosotros para probaros. Dice él, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Es decir, lo normal en el cristiano es que vengan persecuciones. Así que Pedro dice, pues no se extrañen si hablan mal de vosotros. No se extrañen si el mundo los odia. No se extrañen si la familia los aborrece por causa de Cristo. Antes bien, dice él, gozaos. Lo mismo que está diciendo aquí nuestro Redentor. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¡Qué privilegio tan grande! No los padecimientos de redención, pero sí los padecimientos que aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo debemos sufrir en este mundo.
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Esto es lo que dice Cristo, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Es decir, si no te persiguen, si todo el mundo está contento con tu cristianismo, bueno, eso es algo preocupante. Allí sí uno tiene que estar triste. Algo está pasando. Y sigue diciendo Pedro, ciertamente por parte de ellos, del mundo, Él es blasfemado, pero por parte de vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por meterse en asuntos ajenos, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en este caso. Entonces, ¿cuál es la causa de las persecuciones contra los cristianos? Por causa de la justicia, y luego Cristo dice en el versículo 11, por mi causa, por causa de la justicia y por causa de Cristo, pero las dos están tan entrelazadas que pueden considerarse como una sola. Entonces, ¿cuál es la persecución bienaventurada? Aquella que es por causa de la justicia y por causa de Cristo. Él lo explicó en Juan 15, verso 18 al 20, cuando dijo, Juan 15, 18 al 20, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardará la vuestra. ¿Por qué sufrimos persecución en el mundo? Por causa de la justicia y por causa de Cristo. Si alguno quiere andar piadosamente en este mundo, sufrirá persecución, dice la Biblia. Nuestras obras de justicia acusan al mundo. Nuestra vida justa condena al mundo. Esa es la razón por la cual nos odian. Y cuando presentamos a Cristo como el único medio de salvación, el mundo nos odia aún más, porque ellos no aman a Cristo. Ok, pero luego Cristo nos explica cuáles son las características de esta persecución. Ya hemos visto cuál es la causa y Cristo nos explica cuáles son las características. Miren lo que dice el verso 11. Acompáñenme por favor al verso 11. Dice, bienaventurados sois cuando os vituperen y persigan y digan contra vosotros toda clase de mal por mi causa, mintiendo. Casi siempre uno cuando piensa en la persecución, lo relacionamos con la violencia física que han sufrido algunos cristianos, pero la mayoría de las veces la persecución no viene de esa forma, por lo menos en Colombia usualmente no. Es cierto que hoy día muchos cristianos en el mundo están sufriendo una persecución física, bárbara, brutal, incluso son asesinados. Pero Cristo nos dice que las persecuciones por causa de la justicia y de Cristo son mucho más amplias, son mucho más diversas. Miren nuevamente el verso 11. Bienaventurados sois cuando os vituperen y persigan y digan contra vosotros
toda clase de mal por mi causa, mintiendo. Cristo por lo menos nos da 3 maneras en las cuales viene esa persecución. Aprendamos a identificarlas, porque es posible que usted esté sufriendo alguna clase de persecución y no tiene el gozo que debe producir, porque usted no ha comprendido las formas por las cuales viene la persecución. Si bien es cierto, a todo no le vamos a llamar una bienaventurada persecución, hay cosas a las cuales sí, porque Cristo las explica. Una primera forma de persecución, dice Cristo, es verbal. Verbal. Jesús dice que somos injuriados verbalmente por su causa, que somos insultados por su causa. Bueno, obviamente somos bendecidos, ¿no? Aunque el mundo nos maldiga. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16, dice que no debemos avergonzarnos si sufrimos como cristianos. Y si nosotros recordamos un poco el contexto en el cual escribe él, vamos a entender que el nombre cristiano se usó despectivamente. Hoy día no, pero en el siglo I, cristiano era con una connotación despectiva. Al que lo identificaban como cristiano, lo que le estaban diciendo es que tú eres un pequeño Cristo. Y se burlaban de él. Y esto era un insulto. Bueno, en realidad para el cristiano no lo era. Antes se gozaba y alegraba, ¿verdad? Porque estaban identificando a Cristo en su vida. Obviamente que si nos llaman chismosos, ladrones, hipócritas, bueno, antes de decir, gracias Dios, soy dichoso, me han perseguido, es bueno examinarnos en nuestras vidas que las cosas realmente no sean así. Porque Pedro dice que no suframos por ser ni malhechores, entrometidos. Así que si nos dicen que somos entrometidos, bueno, vamos a revisar nuestras vidas, pero si encontramos que no somos eso y nos dicen es que tú eres un fanático cristiano, fanático religioso, fundamentalista, radical en tu fe, y a lo que se refieren es a que tú estás confiando en Cristo, entonces usted, dice Cristo, considérese dichoso. Eso es una forma de persecución. Cuando usted se levanta temprano el domingo para venir al culto y en su casa le dicen que usted es un fanático de la religión y de la iglesia cristiana, porque ni siquiera ese día, que es el día de descanso, usted puede levantarse tarde o irse para el paseo y usted prefiere estar en la iglesia, bueno, eso es una forma de persecución verbal. Así que usted viene para el culto gozoso. Pero algo más, dice Cristo que una segunda manera es perseguir. Perseguir, y esto se refiere a cuando alguien ataca físicamente, activamente a otro. Como ya les dije, usualmente hoy día no se presenta eso en nuestra nación, pero se puede dar. Tal vez ya no desde el gobierno, pero se puede dar. Recuerdan el caso de Pedro y de Juan. Ellos estaban predicando de Cristo y fueron apresados, arrestados violentamente y fueron conducidos al Sanedrín, y allá se les ordena y se les dice, se les queda prohibido que ustedes continúen predicando el evangelio de Cristo. Y entonces Pedro y Juan dicen, es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. Es cierto que ustedes tienen cierta autoridad, pero por encima de ustedes hay una autoridad superior, y este es Cristo, este es Dios, y Él nos manda a predicar el evangelio de Cristo por todas partes. Y entonces los azotan, y luego cuando ellos salen libres, miren lo que dice Hechos 5:41, cuando ellos salen libres, dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Qué gran forma de responder ante una paliza. Sí, posiblemente si hubiésemos sido nosotros que aún sufrimos de alguna miopía espiritual, hubiésemos dicho, pero ¿qué pasa, Dios? Yo estaba predicando el evangelio de Cristo, ¿y cómo es posible que tú dejes que esto pase? Bueno, ellos entendieron la bienaventuranza. Y en tercera instancia, Jesús nos dice que otra forma de persecución es cuando se nos acusa de algo. Dice en el verso 11, cuando se dicen contra vosotros toda clase de mal por mi causa, mintiendo. Y esto es una persecución social. Aquí hay una persecución de índole social. Cuando alguien empieza a difundir una mentira sobre ti relacionada con tu fe. Cuando te calumnian y empiezan a circularla con el fin de que tú en tu fe quedes mal ante el resto. Cuando eres objeto de chismes con el fin de que tu fe sea cuestionada, o cuando eres excluido. Tú formas parte de un grupo de amigos y apenas que se enteran que tú eres cristiano, te excluyen. O de tu casa, o tu familia, ya no te invitan a sus reuniones porque no desean que participen algunos fanáticos de la fe. Bueno, esa es una forma de persecución. Todo esto forma parte de las persecuciones por causa de la justicia y por causa de Cristo. Puede que no sufras violencia física, pero si vienen insultos, burlas, ofensas, rechazos, falsas acusaciones, te conviertes en el blanco de las bromas ofensivas, con el fin de hacerte sentir mal. Pero Cristo dice que en cualquier forma de persecución usted no se siente mal, o no se debiera sentir mal, sino que usted debe sentirse dichoso, y esto es nuestro tercer encabezado: recompensa por causa de la persecución. Miren el verso 12. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y cuando usted lee este versículo 12, si usted lo meditara en todo el significado y las implicaciones que tiene, usted llega a la conclusión: esto es imposible. Es que yo estoy siendo burlado, yo estoy siendo ultrajado, a mí me están haciendo quedar mal delante de las personas, yo soy objeto de una calumnia. Mis padres ya no me quieren ver, mis hermanos me detestan, mis amigos me hicieron a un lado, y Cristo me está diciendo que me goce y me alegre por ello. Esta bienaventuranza es un reto muy grande, aunque el resto lo son, porque no voy a decir que es fácil ser un pacificador, no es fácil ser un misericordioso, no es fácil estar limpio en toda nuestra
conducta. No es fácil ninguna de ellas, pero esto que nos pide Cristo para nuestra carne es un reto demasiado alto. Él nos ordena a alegrarnos, pero no como decir, bueno, Dios, te doy gracias, las Escrituras nos dicen que me debo gozar y te doy gracias por todo eso. No. Cristo dice que gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande. Y cuando Él pone las dos juntas, gozaos y alegraos, es alégrate en gran manera cuando sufres por causa de Cristo. En Lucas 6:23, Cristo pone esta bienaventuranza diciendo, gozaos en aquel día, y escuchen esto, saltad de alegría. ¿Qué? Sí, salta de alegría como un becerro cuando está en el campo libre, salta de alegría cuando eres perseguido por causa de la justicia y de Cristo. Porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cuál es la causa de este regocijo cuando eres perseguido? Primero, porque vuestra recompensa es muy grande. Y si la recompensa es grande, el gozo es grande. Una recompensa grande requiere un regocijo grande. Eso es lo que está diciendo Cristo. Y esto nos hace recordar a una iglesia primitiva que estaba sufriendo grandemente por Cristo. La iglesia de Esmirna. Y miren lo que le dice Cristo a esta iglesia. En Apocalipsis 2, versículo 8, en adelante. Jesús le dice, yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Yo soy quien digo estas cosas. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Aparentemente la persecución contra esta congregación fue tan cruel que la gente, los miembros, quedaron sin nada, en la pobreza absoluta. Perdieron sus bienes, sus casas, sus negocios, sus tierras. Pero Cristo les dice, ustedes se creen pobres, y yo conozco la pobreza económica en la que están. Pero miren lo que les dice Cristo. Cristo añade, pero tú eres rico. ¿Cómo así que rico? No tenemos nada. Ellos pensaban que eran pobres, pero su Redentor, aunque sabe que estaban pasando por una necesidad económica, les dice, ustedes en realidad son muy ricos. ¿Por qué son ricos? Porque grande es la recompensa que les espera en los cielos. Grande es la recompensa celestial. ¿Qué implica esta recompensa grande en los cielos? No lo sabemos con exactitud. Toda descripción que uno pueda realizar se queda corta frente a la realidad de las grandes recompensas que tendremos en los cielos. Pero sabemos que Pablo una vez dijo en Romanos 8:19, porque tengo por cierto que las aflicciones, y en este caso persecuciones, del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Así que el gozo es grande frente a la persecución porque la recompensa es grande, la gloria es muy grande. Y Pablo, primera de Pedro, en el capítulo 1, versos 4 y 6 dicen, Pedro dice que hay una herencia incorruptible e incontaminada, inmarchitable, reservada en los cielos
para vosotros. Y luego en el 6 dice, ¿quiénes son estos vosotros? ¿Qué pasa con estos vosotros? En los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. ¿Por qué nos vamos a regocijar cuando somos perseguidos? Porque grande es la recompensa en los cielos, muy grande. Pero Cristo nos da otra razón, también muy grande. Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, cuando tú eres perseguido, y recuerda, no es solamente que te persigan físicamente, es que te acusen falsamente, es que te aíslen, es que hablen mal de ti por ser cristiano. Dice Cristo, alégrate, porque esto te pone en la misma compañía de los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento que sufrieron toda clase de vejámenes y persecuciones. Dice Cristo, esta fue una marca de los verdaderos profetas de Dios. ¿A qué profetas no los perseguían? A los falsos, a los que le hablaban al pueblo de paz y prosperidad. No los confrontaban con el pecado, no les advertían del juicio de Dios que venía, sino que hablaban mentiras, y al pueblo normalmente le gusta que le mientan para sentirse bien. Bueno, si los que están a tu lado no se sienten bien y te ofenden y te persigan porque no participas de sus obras malas, tente por dichoso. Tú formas parte de los verdaderos santos de Cristo. Eres un profeta actual con tu vida, con tu ejemplo, con lo que dices. Cristo un día hizo duelo sobre Jerusalén y dijo esto, Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Por eso dice Cristo, tente por dichoso, salta de gozo, mientras los tuyos te persiguen y te acusan, usted entra a su alcoba, canta un himno y salta diciendo, gracias Dios, qué privilegio tan grande, qué dignidad tan grande, estoy siendo perseguido por tu causa. Pero que no te persigan por otra cosa, ¿verdad? Que no te persigan por imprudente y tampoco por hacer cosas malas. Recuerda que Pedro dice que habla muchas cosas malas mintiendo, que todo sea falso. Pero si de las cosas que te acusan ninguna es cierta, entonces dice Cristo, salta de gozo. Y concluyo diciéndoles esto. Jesucristo nunca podrá ser acusado de publicidad engañosa. Nunca. Recuerda esto. Si vives en esta vida, el tipo de vida maravillosa y dichosa que Cristo describe en el Sermón del Monte, sufrirás en ese mundo. ¿Qué dijo él? En este mundo tendréis aflicción. Esa es una promesa segura de Cristo para nuestras vidas. Pregúntate, ¿por qué no estoy siendo perseguido? ¿Por qué no estoy sufriendo persecución? Posiblemente la luz del Sermón del Monte aún es muy opaca en tu vida. Posiblemente no estás reflejando a Cristo conforme a los principios que Él nos da en este
sermón. Pero yo sé que muchos de los que están escuchándome hoy están sufriendo persecuciones. Recuerda la recompensa. No se te olvide nunca la recompensa. Y cuando hables de las persecuciones, no lo digas como con tristeza. Oh, pobre de mí, soy víctima, mi familia me odia. No. Eso no está en armonía con lo que dice Cristo aquí en Mateo 5, verso 10 al 12. Hay que decirlo con gozo, hermano, hermana en Cristo. Ay, qué alegría, vengo al culto con un gozo impresionante. Hoy cuando venía para la iglesia, mi mamá o mi papá o mi hermano me lanzaron agua sucia en el vestido para que no viniera al culto. ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Qué gozo tengo hoy! Voy a adorar a Cristo con corazón sincero. Eso es aplicar esa bienaventuranza a nuestras vidas. Y por otro lado, posiblemente no somos tan perseguidos porque somos miedosos de dar testimonio con nuestras vidas de Cristo. Algunos son soldados incógnitos de Cristo, que quieren pasar en este mundo como si fueran espías ocultos, disfrazados del mundo y por dentro siendo cristianos. Bueno, ese tipo de soldados no tiene Cristo ni los quiere en su reino. Hermanos, quiera Dios en su gracia permitirnos reflejar el carácter del Sermón del Monte en nuestras vidas, y te aseguro que vendrá la persecución. Y un día espero que te acerques a mí y me digas: Pastor Julio, qué dicha tan grande, hoy fui perseguido legítimamente por la causa de Cristo. Quiera Dios que tengamos más de esos gozos, porque la recompensa es muy grande. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por estas bienaventuranzas. Gracias por el Sermón del Monte y gracias por esta sencillez con la cual Cristo nos da este discurso tan hermoso y contundente. Señor, perdónanos porque muchas veces no hemos reflejado la luz de este Sermón del Monte en nuestras vidas. Muchas veces no hemos sido esa sal que tú dices que somos. Y por esa razón, nuestros gozos por la persecución han sido muy pocos y la recompensa será poca. Concédenos, oh Dios, el privilegio de andar en esta tierra como pequeños Cristos, como cristianos, dando testimonio al mundo y teniendo el gozo de ser perseguidos por tu causa, el gozo de la gran recompensa que tendremos en los cielos. En Cristo Jesús. Amén.